Muy bien, hoy es 21 de noviembre del 2023. Continúo en este ejercicio académico durante estos breves minuticos. Un tema importante que es reiterativo y hay que decirlo, repetirlo, porque realmente sí se ven falencias de muchos abogados defensores con el tema de la pertinencia para la audiencia preparatoria, que ese es el caso que traen a colación justamente en una conferencia que le escuché al doctor Orlando Echeverry Salazar, magistrado penal de aquí de la sala del Tribunal de Cali. El viernes, este viernes estuve, y aquí está subida en internet, por lo menos yo grabé, sino que acá me quedó mucho realmente el video, no sé qué me pasó allí, pero lo tengo en 26 minutos más o menos, pero básicamente está allí todo el tema de pertinencia. Él vino a hablar allí sobre este radicado 60-130 del 17 de noviembre del 2021, ¿no? Claro está que allí vamos a escuchar algo que dice el doctor sobre hipótesis alternativas, que le llama es que la tensión. Entonces esa es la propuesta en el día de hoy, aparte de lo que le voy a decir, las fallas que se dan para la audiencia preparatoria sobre ese tema, justamente. Porque como hay pertinencia, conducencia, utilidad, creo que el meollo del asunto es pertinencia. Y cuando se trata de pruebas en común, que fue también lo que se presentó allí en ese radicado 60-130, debido a que no se propuso por los defensores adecuadamente, técnicamente, tanto pertinencia y prueba en común. Y entonces allí de tajo el Tribunal de Valledupar le negó y la Corte Suprema de Justicia pues confirma. Además de eso, reitera nuevamente los recursos que proceden cuando se accede por parte del juzgado, o sea, cuando se admite, solamente cabe reposición, pero cuando se excluye, se rechaza o se inadmite, cabe reposición y o apelación. Y cuando se trata de exclusión por ilicitud del medio, cabe apelación. Entonces también hay que tener en cuenta que una cosa es ilegalidad de la prueba y otra cosa es ilicitud de la prueba. Una cosa es por violación a las garantías procesales del debido proceso y otra cosa es violación de derechos fundamentales, que esa es básicamente la ilicitud de la prueba. Pero escuchemos al doctor Orlando Echeverry hablando de un caso aquí en Cali justamente sobre pertinencia, entonces escuchémoslo y ahora comento. Consecuencias han tenido. ¿Cómo se ha entendido una teoría alternativa de la defensa? Los mismos hechos jurídicamente relevantes, pero una explicación distinta, que da la defensa. Siempre entonces, tanto la teoría principal de la defensa como la teoría alternativa, la teoría principal de la fiscalía, como la teoría alternativa de la defensa, nacen de los mismos hechos jurídicamente relevantes que presenta la fiscalía en el escrito de acusación. Pero esa no es una teoría alternativa, esa es una explicación alternativa. Esa es una argumentación alternativa a la que tiene la fiscalía para sostener su teoría del caso. ¿Qué es esa providencia que está ahí abajo? AP 468 del 2021. El caso muy sencillo ocurrió aquí en Cali, lo fallaron aquí en Cali. Un señor llega al aeropuerto con una cantidad de dinero en euros y lo capturan. ¿De dónde sacó la plata? Pues la fiscalía monta una teoría del caso, unos hechos jurídicamente relevantes, y dice: este dinero él no supo explicar suficientemente dónde lo sacó, lo usó en enriquecimiento ilícito, y en consecuencia hay un lavado de activos y lo condenan. ¿Qué dice la defensa? La defensa dice: no, él aportó que es un comerciante en Turquía y que el dinero lo adquirió, vendió una casa en Turquía para venir aquí a Cali a comprarle una casa a su hijo en un barrio por aquí, y aportó el certificado del banco, aportó la declaración de la mamá del muchachito o de un hijo que tenía por ahí en Turquía, que dice si efectivamente él cambió eso. La fiscalía argumentó con prueba indiciaria el origen ilícito del delito de lavado de activos, el delito subyacente, recordarán ustedes, ¿no?
el delito de donde se obtiene la plata que se va a lavar posteriormente. Eso se llama delito subyacente. Y la Corte habla allí de teoría alternativa. Finalmente absuelve porque la Fiscalía no presentó ningún elemento de prueba debidamente acreditado que sirviera como hecho indicador para demostrar por lo menos la probable existencia del delito subyacente. Y lo absuelve, la Corte absuelve. Y ahí habla de la teoría alternativa. Y eso no tiene ningún problema porque la teoría alternativa que se ha planteado surge de los mismos hechos jurídicamente relevantes que presenta la Fiscalía. Yo tengo una gran inquietud frente a eso. Si de verdad surge una teoría alternativa, es decir, una teoría con diferentes hechos jurídicamente relevantes a los que presenta la Fiscalía en su escrito de acusación, ¿cómo se va a resolver el tema de la pertinencia si la defensa presenta unas pruebas que pues, van a ser pertinentes para su teoría del caso y por lo tanto para sus hechos jurídicamente relevantes, mientras que la Fiscalía... Muy bien, yo la escuché muy bien al doctor Orlando. Le estoy escuchando, yo no sé, a ver, hagámonos pasito. Recapitulo, ahí resalto algo que lo dijo él. Los hechos jurídicamente relevantes son los que consignan el escrito de acusación el fiscal, claro que sí. Sobre ellos es que va a trabajar todo su arsenal probatorio para desvirtuar la presunción de inocencia. Y entonces dijo algo más allí. Pero una cosa es una hipótesis alternativa que proponga la defensa, pero habló de carga argumentativa de la defensa. Para esto de la pertinencia en la preparatoria. Y ahora explico eso. Entendamos esto. La carga de argumentación de pertinencia del fiscal es en relación con los hechos jurídicamente relevantes que él quiere demostrar en el juicio. Pero puede suceder que la defensa se valga de los mismos elementos materiales de prueba que tiene el fiscal para solicitarlos en común. Y entonces hay una carga allí mayor y ahorita miramos eso, pues de acuerdo a la jurisprudencia, para que se los admita la judicatura. Entonces diríamos que, bien dice el doctor Orlando Echeverry, bueno, hay un marco de hechos jurídicamente relevantes, que es lo que propone el fiscal, es lo que le entendí. Y la carga de argumentación de la defensa para que se los admitan valiéndose de esos mismos elementos de prueba en común, que es lo que vamos a ver ahora en este caso 60-130, porque ahí el tribunal le negó a la defensa, o el juzgado de conocimiento, le negó a la defensa por falta de carga de argumentación, de pertinencia. Y la Corte Suprema lo confirma y dice efectivamente la defensa no hizo bien su trabajo sobre pedir para la pertinencia, y además de eso, si solicitó prueba en común, debía también justificar esa carga, porque como la Corte ha dicho, es que muchas veces los jueces le dicen, no, mire, defensor, hágalo en el contrainterrogatorio. Pero claro, eso no es digamos, eso no sería lo jurídicamente viable cuando la defensa quiere echar mano de esos mismos elementos de prueba que tiene la defensa, pero para demostración de su teoría del caso. Claro, el fiscal le apunta a su teoría del caso y él en el interrogatorio va a ejercer todo lo propio para respaldar su teoría, pero la defensa podría decir una carga de argumentación para que se valgan de esos elementos materiales de prueba para su teoría del caso. Pero otra cosa es diferente, y ahí es donde lo último, y lo voy a repetir porque es que allí, para que quede en el audio, cuando dice el doctor Orlando Echeverry, mire, envuelvo otra vez a la misma parte. A ver, un momentico, vamos a quedar otra vez acá.
Bueno, aquí viene el primer punto que es más una... Él no supo explicar suficientemente dónde lo bajó, luego es un enriquecimiento ilícito. Yo tengo una gran inquietud frente a eso. Si de verdad surge una teoría alternativa, es decir, una teoría con diferentes hechos jurídicamente relevantes a los que presenta la Fiscalía en su escrito de acusación, ¿cómo se va a resolver el tema de la pertinencia si la defensa presenta unas pruebas que pues, van a ser pertinentes para su teoría del caso y por lo tanto para sus hechos jurídicamente relevantes, mientras que la Fiscalía... Bueno, es que ahí se me quedó mocho, ahí se me mochó, pero entonces mire la pregunta que hizo el doctor Orlando, magistrado, valioso, eso es una situación que hizo ver allí que claro, a ver, un momentico. Entonces, quedamos en dos cosas, ¿no? Primero que la defensa, cuando el fiscal presenta sus elementos materiales de prueba o su carga de argumentación de pertinencia, conducencia y utilidad, al tiempo la defensa diga, venga, yo quiero echar mano de esto que tiene el fiscal también, y entonces voy a solicitar para mi teoría del caso, haciendo uso de ello. Pero, dice el doctor, pero me surge una duda en relación cuando es la defensa que presenta un hecho jurídicamente relevante alterno, o digámoslo, un hecho de esa naturaleza. Ahí entonces, claro, es que vuelvo otra vez a revisar esa sentencia, la 33837, de la que hablé ahorita en el video anterior, del 18 de marzo del 2015, la de Eugenio Fernández Carlier con salvamento de voto de José Leonidas Busto Martínez. Caso Saudiel Orlando López Cruz, homicidio agravado, como inimputable de unos hechos sucedidos el 1 de noviembre del 2004, ya va a ser para 20 años. Y el juez Acubo absolvió y el tribunal también confirma la solución y la corte casa condenándolo. Y entonces ahí es donde se habla de ese criterio epistemológico, el principio de razón suficiente y modelo objetivo de conocimiento, de confrontación o de refutación. Y entonces, en relación con ese modelo de confrontación, pues viene al punto la sentencia 36357 del 26 de octubre del 2011 del doctor Julio Enrique Socha Salamanca. Y acuérdense que aquí lo va a leer y miren lo que dice. En la sentencia se esbozaron las razones por las cuales en la ley 906 se consagró un modelo objetivo de conocimiento basado en la crítica racional de teorías o proposiciones lingüísticas, a diferencia del anterior sistema procesal regido por la ley 600. Las razones: primero, las proposiciones desarrolladas durante el juicio oral, en tanto sean coherentes, estructuradas y tengan como fin resolver la situación problemática que dio origen a la actuación, suelen denominarse propuestas de solución, hipótesis o simplemente teoría del caso, concepto que alude al artículo 371 del Código de Procedimiento Penal, apoyados en la sentencia C-069 del 2009. La teoría del caso no es más que la formulación de la hipótesis que cada parte pretenda ser acogida y aceptada por el juez en la sentencia, de acuerdo con los elementos fácticos, jurídicos y probatorios que sean acopiado y habrán de presentarse y valorarse en la etapa del juicio. Segundo, el cambio de la expresión certeza por la del convencimiento más allá de toda duda, o la de convencimiento más allá de toda duda razonable, instituido en la normatividad, implica incluso para ambos sistemas procesales la aceptación de la imposibilidad desde la perspectiva de la noceología de alcanzar un grado absoluto de certeza. Ante tal panorama, en concordancia con la sentencia 32120 del 23 de febrero del 2011, se dijo que en un modelo epistemológico concordante
debía permitir el contraste de las teorías llamadas a esclarecer una situación problemática, así como la refutación de las mismas mediante las pruebas incorporadas al juicio y los argumentos de orden fáctico jurídico empleados para el efecto. Esto es que dé cabida a la refutación de las teorías e hipótesis en pugna. Sin embargo, con el fin de evitar una errada comprensión sobre el sentido de esa transformación, la sala aclaró, por un lado, las alternativas con que cuenta el asistente letrado y por otro, bajo qué hipótesis debe entenderse que triunfa la teoría de la fiscalía. Y miren, este radicado entonces habla en el ítem 2.3.1, dice: presentar como mínimo una teoría del caso y enfocar todos sus esfuerzos durante el desarrollo del juicio para demostrarla y a la vez defenderla de la crítica. 2.3.2, no ofrecer explicación alguna y decidirse en el transcurso de la misma audiencia por una de las varias estrategias metodológicas que haya preparado, incluida la teoría que en un principio hubiera preferido exponer, a fin de controvertir como crea conveniente las proposiciones tanto empíricas como jurídicas que fuera introduciendo la contraparte. Ítem 2.3.3, exponer una determinada teoría del caso sin perjuicio de retirarla, modificarla, condicionarla, adicionarla o replantearla como lo dicten las circunstancias, de acuerdo con el devenir de cada asunto. Ítem 2.3.4, y no presentar ni construir hipótesis alguna, limitándose sea a cuestionar el alcance de las pruebas del acusador, evidenciar la falta de solidez de los argumentos o destacar las inconsistencias de esa postura. Y dice aquí entre comillas, lo dejo así, entre paréntesis, aunque esto sería recomendable solo cuando la labor de la Fiscalía fuese muy deficiente. Y entonces José Leonidas Bustos criticó que en ese armamento de voto en la página 92 dice: de esa forma restituyó la eficacia de la garantía de la presunción de inocencia a favor del acusado. Bueno, ahí está entonces, pues, suele pasar eso. Miren, es que en este caso 60-130 del 17 de noviembre del 21, ponente José Francisco Acuña, pues le acabo de leerla. Yo pues me di a la tarea de revisarla para poder hacer este audio, video, y entonces me encuentro con esto, vea, es que dice así. Les voy a leer para que ustedes por favor me permitan y entonces analizamos esto, porque es que dice en síntesis, página 30, al momento de realizar las solicitudes probatorias, las partes están obligadas a exponer con claridad y precisión la pertinencia de los medios de convicción que aspiran les sean decretados, para de esa forma lograr que el juzgador se convenza sobre el aporte probatorio de los elementos que se pretendan llevar a juicio y así ordene su práctica, puntualmente en pertinencia. Y sobre prueba común cita una sentencia 51.882 del 2018 y creo que también está 54.635 del 2019. La Corte reiteró que una parte puede solicitar las pruebas pedidas por su antagonista siempre y cuando explique por qué resultan pertinentes a la luz de su teoría del caso. No se pueden rechazar con el simple hágalo en el contrainterrogatorio. Radicado 54.635 del 17 de julio del 2019. Y en esta decisión, en la página 32, dice radicado 54.635 del 2019, y lo traen cita allí, abro comillas, sobre prueba común. O sea, esa es la decisión 54.635. Dice, si una prueba es pertinente para respaldar la teoría del caso, su práctica no puede quedar a merced del adversario, a quien le bastaría con renunciar a la misma para evitar el
contrainterrogatorio. Y segundo, por las finalidades del interrogatorio directo y contrainterrogatorio. El primero se limitará a los aspectos principales de la controversia y a los hechos objeto del juicio o relativos a la credibilidad del declarante. Y el segundo, o sea, el contrainterrogatorio, es el medio para refutar en todo o en parte lo que el testigo ha contestado. Sin embargo, se ha definido que si la defensa pretende solicitar también como suya aquella prueba peticionada por la Fiscalía, deberá ofrecer unos razonamientos de pertinencia que, teniendo en cuenta que sirven a una teoría del caso contraria a la del ente acusador, tendrán que ser diferentes a los presentados por este último. Ello resulta suficiente, tratándose de pruebas documentales, pues de ser esa pretendida prueba común un testimonio, como lo es para el caso bajo estudio, o sea, este que estoy mencionando. La petición debe venir acompañada de la argumentación adecuada, a partir de la cual pueda evidenciarse que el contrainterrogatorio no es suficiente para los propósitos de la parte. Claro, muchas veces pasa que si no se piden comunes ese testigo para su teoría del caso, el fiscal puede decir, no, listo, yo desisto de él, y le dejan a usted viendo un chispero. Pero si se piden común para su teoría del caso, mejor. Y además si es en interrogatorio directo, que es menos complicado cuando se trata de contrainterrogatorio. Pero básicamente es porque es para su teoría del caso y tiene que usted dar las razones potísimas para ello, pertinente de cara a su teoría del caso, o las razones por las cuales tales interrogantes no podían ser propuestos en contrainterrogatorio. Eso tiene que decírselo al juez. Señor juez, solicito que por favor ese testigo en común para mi teoría del caso por esto y por esto y por esto. Dice en la página 36, pues de lo transcrito anteriormente se extrae que dicha parte se limitó a señalar que requería a dichos testigos a efectos de interrogarlos respecto a las actividades investigativas que realizaron dentro del presente asunto, sin que explicara las razones por las cuales ello resultaba pertinente de cara a su teoría del caso, o las razones por las cuales tales interrogantes no podían ser propuestos en contrainterrogatorio. Eso es vital. Entonces, miren ustedes que sí, le asiste razón al doctor Orlando al hacer ese análisis. Bueno, pero el primer caso es como en este, por ejemplo. Se quería que la defensa utilizara los mismos elementos de prueba de la defensa de la Fiscalía en común para su teoría del caso, pero se quedó corta con ella y se la negaron. Y en la corte dice, sí, efectivamente usted, defensor, no hizo la carga de argumentación de pertinencia. Pero entonces, oyendo a Orlando Echeverry, dice, bueno, y es que le surge la duda en relación con una hipótesis alternativa, teoría alternativa a la defensa. Pero claro, yo también puedo tener mi propia teoría. Pertinencia, ves que no es que necesariamente, pues, bueno, a ver, si va, obviamente que cuando el fiscal hace los cargos, pues yo debo hacer también mi teoría del caso, mi hipótesis, para demostrar con un convencimiento mayor o darle las razones al juez bajo ese principio de inmediación allá, artículo 16 y 379, de lo que yo le llevo a juicio oral para decirle que pues no es responsable. Y me recuerdo del caso de Guido Valderrama Medinillo, que lo defendió un vendedor acá en Cali de Fluber, Galería Santa Elena, y aparece en un portal. Ahí está en YouTube, está en YouTube, sí, claro, y ahí aparece ese documental que me hicieron, Telepacífico. En entonces se hacían unos casos relevantes, penales, entonces yo hice La Ley de los Héroes, capítulo 8, ahí lo tengo, pueden consultarlo, YouTube,
ese caso de Guido Valderrama Medinillo. Aparece en el caleño aquí, sale el tipo, cayó jefe de banda de apartamenteros, un señor que no tenía ni nada de participación en ese asunto, porque un retrato hablado de una empleada de Cocorico acá dijo, sí, es que el señor se parece a fulano y tal, y efectivamente orden de captura, le echaron mano al señor, estuvo preso, decían que era el jefe de la banda de apartamenteros, un señor que vendía solamente Fluer en la galería de Santa Elena. Y entonces nos fuimos a juicio, eso fue de los primeros que tuve en el sistema. La fiscalía lo llevó a juicio, hurto, calificado, etcétera. Bueno, y allí entonces, que porque había sacado la caja fuerte del Cocorico en la zona del refugio, al hombro, decía la mesera, y con eso le echaron mano al señor, se lo llevaron mal. El juez de garantía, no es que este señor tiene la vida del gato, una cosa es de día y otra cosa es de noche. Con esa diferencia le echaron mano al señor, entre otros. Y entonces demostré en juicio que ese señor tenía doble hernia, inguinal, abdominal. Ese señor no cargaba ni un cargo de conciencia. Ese señor no podía haberse echado al hombro una caja fuerte. Y además de eso, no tenía el don de ubicuidad, porque a la hora y el día exactamente que ocurrieron los hechos en ese establecimiento de Cocorico, el señor estaba reunido con sus familiares, con su esposa y con sus hijos, en presencia de poco de gente que fueron a juicio a dar fe y a declarar que él estaba en esa reunión a esa hora. Entonces yo presenté mi hipótesis, claro, como demostrando lo contrario, y la pertinencia me la decretó la del juez décima penal del circuito, en ese entonces una doctora en la que pues iniciamos el sistema, y se demostró pues que efectivamente a la fiscal le tocó al último pues decir, no, yo aquí realmente lo contrario, pues no sostuvo simplemente absolución, casi hizo falta una absolución, pues el señor no tenía nada que ver en ese atraco a mano armada en ese establecimiento de Cocorico. Pero así se fue hasta juicio oral. Y hasta allá llegó detenido. Que la mesera fue y en presencia física, señora testigo, diga si el señor que tiene allí, ese es el que usted hizo un retrato hablado de él y dice que se sacó una caja fuerte. Pues que no. Y eso está en YouTube, ahí lo tengo. Lo pueden buscar. Guido Valderrama Medinillo, y tengo el documental en Telepacífico, un documental escenificado, como ahora va a salir la del streaming de Mauricio, de caso de historia de un crimen, Mauricio Leal. Y entonces salió a suelta el señor, claro, pues absolutamente. Y al principio no, pues que es que allanara los cargos, que aceptara cargos. Pero es que yo no he sido, me decía el señor. Algunos abogados que a inicio del asunto, pues es que, miren, negociemos con la fiscalía, hasta que lo hice ahí en el documental, hasta que llegó don Miguel. Y pues obviamente, ese fue de los casos que llevé al juicio en la ley 906, iniciando el sistema. Salió absuelto, pues claro. Nada que hacer, esta señora era completamente inocente. Y entonces, eso es lo que pretendo decir, pues que tenía una hipótesis y la llevé a juicio oral también. Entonces, ¿es una hipótesis alternativa? Claro que sí, pues tratando de mostrar todo lo contrario a lo que el fiscal pretende llevar a juicio oral en los hechos jurídicamente relevantes. Entonces, pues diría yo, claro que pertinencia, claro que sí, pero si yo hubiera querido utilizar los mismos de los elementos materiales de prueba, documentales, testimonios de la fiscalía como carga argumentativa para mi teoría del caso, lo podría hacer. Entonces tenemos una forma, esa la primera, esta última que acabo de mencionar, que es forma de defensa también, claro que sí, valerse de lo mismo que tiene el fiscal,
pero obviamente que eso tiene una carga mayor para que el juez se los decrete. O también una teoría de refutación en este sistema que tenga más robustez que la de la fiscalía y que lleve al convencimiento, más allá de toda duda, al juez de que ese señor es inocente. Y eso no está excluido de que, como ha dicho la Corte Suprema, haya una tercera y hasta hipótesis del mismo juez, porque el juez, de acuerdo a sus insumos, puede decir: ni la fiscalía ni la defensa, yo tengo una posición y de acuerdo me ha traído esto, esto y esto y esto, y ahí en sana crítica resuelve todo eso que les dije yo en esa sentencia, que justamente esa que les acabé de mencionar, la 33837 del 2015, la del caso pues de Saúl Orlando, el principio de razón suficiente, el principio de suficiencia, que la Corte le dijo: bueno, si el juez absolvió a ese señor, el tribunal también absolvió, y entonces, según en este sistema, y que tráigame entonces el señor juez, diga: ¿de dónde está usted echando mano para absolver? Y entonces, presénteme carga de argumentación para poder absolverlo. Entonces ahí es donde viene el salvamento interesante de José Leonidas, diciendo que la Corte pues inventó un criterio epistémico, que eso no era posible, porque pues es la ley, a través del poder configurativo del legislador, o sea, por ley, y por lo tanto nuestro Código de Procedimiento Penal establece el principio de presunción de inocencia o el indubio pro reo. Cualquier duda se debe resolver a favor del procesado. Entonces, y esa es la discusión que se tiene allí sobre esa teoría de refutación. Entonces, pero como lo dijo y lo leí, usted puede irse a un juicio oral en una defensa pasiva, pero como dice allí la Corte, ojalá sea en los casos donde es muy débil lo que tiene el fiscal. Bueno, ahí les dejo estos 30 minuticos de este ejercicio académico. Bueno, arriba la selección de Colombia. Allá podía saber el partido a las 3 de la tarde. No, ir a coger banca ya para ir a ver ese picado. Gana Colombia. Yo creo que 2-1. Le doy 2-1 a favor de nuestra selección. Arriba. Ok. Chao pues. Espero que les haya servido esto de manera académica.